La mayoría de los dueños de negocio cree que necesitan mejores vendedores, y la verdad, lo que necesitan es un mejor sistema. Porque incluso el mejor vendedor del mundo, sin un proceso predecible, seguirá generando resultados impredecibles. Si eres tú quien salta las llamadas para salvar los deals, si tu equipo entra en un pánico cuando un cliente dice es muy caro, o si los meses buenos y malos te parecen completamente aleatorios, este video es específicamente para ti, porque voy a mostrarte por qué esto te sigue pasando y cómo arreglarlo en 60 días. Déjame mostrarte a qué me refiero. Empecé a trabajar, por ejemplo, con Sofía. Ella tiene una agencia de team buildings y está facturando unos 40.000 euros al mes. Sobre el papel, un negocio exitoso, pero en la realidad estaba atrapada dentro de él. Su setter conseguía un lead caliente, iniciaba la conversación y en el momento en el que el cliente decía algo ligeramente difícil, como por ejemplo, necesito pensarlo, o puedes enviarme más información, el setter entraba en pánico y llamaba a Sofía. Esto es lo que me dijo Sofía en una de nuestras llamadas. No avanzábamos, pues no tomábamos decisiones y necesitábamos arrancar pues con escalar las ventas lo antes posible. Y entonces, si algo me atrajo de tu forma de hacer, es pues enfocado en la acción y empezar desde el día 1. Entonces construimos un sistema juntos, mapeamos su proceso de ventas, entrenamos a su setter con objeciones reales de su propio negocio, hicimos roleplays semanales y 60 días después su setter cierra de forma independiente. Sofía no ha entrado en ninguna llamada de ventas en más de 5 semanas. O el caso de Joaco, antes de trabajar conmigo tenía habilidades, conocía su servicio de punta a punta, pero no podía cerrar un ticket alto. Entraba a las llamadas, explicaba todo a la perfección, pero cuando llegaba el momento de pedir el dinero, se congelaba. Ofrecía un descuento o dejaba que el cliente lo pensara y nunca le hacía un seguimiento. No sé si esto te suena familiar. En la primera sesión conmigo ajustamos un framework de su sistema y cerró su primer cliente de alto ticket esa misma semana. Sí, un 40%. Tu facturación aumentó un 40%. Sí, más o menos, sí. No fue ese mismo mes, fue esa misma semana. A los dos le faltaban las mismas dos cosas y te garantizo que a ti también te faltan. Esto es lo que nadie te cuenta. La razón por la que tu equipo no está cerrando suficiente no tiene nada que ver con el talento, nada que ver con que el mercado está difícil y nada que ver con que tu precio sea demasiado alto. Es más simple que eso y más difícil de aceptar, porque nunca les diste un sistema. Contrataste a alguien, le explicaste la oferta, quizás le diste un guión o algunos consejos y luego esperaste que lo resolviera solo. Y cuando no lo hizo, interveniste tú y ahora estás atascado haciendo dos trabajos. Por un lado gestionas el negocio y por el otro salvas cada lead. Y lo sé porque yo lo viví. Pasé 3 años trabajando como promotor en una discoteca mientras intentaba construir mi negocio en paralelo. Compré cursos, vi cientos de horas de contenido, tomé notas, pero nada se movía. Y no porque la información fuera mala, sino porque estaba acumulando conocimiento en lugar de instalar un sistema. En el momento en que dejé de intentar aprender más y empecé a seguir una estructura, todo cambió. Mis llamadas se volvieron predecibles, mi confianza no era algo que tuviera que fabricar y mis resultados dejaron de depender de si estaba en racha ese día o no. Y tu equipo hoy está donde yo estaba exactamente, porque no necesitan más motivación, no necesitan más conocimientos del producto y no te necesitan a ti en la llamada. Lo que necesitan es un sistema. Déjame pintarte un cuadro. Dime si esto no te suena familiar. Lunes, tu setter entra a una llamada, algo hace clic, está seguro, lo maneja bien, el cliente dice que sí, deal de 5.000 euros cerrados. Piensas, por fin está aprendiendo. Martes, el mismo setter, la misma oferta, un cliente similar, pero esta vez el cliente hace una pregunta difícil, el setter duda, habla demasiado, intenta convencer, el cliente dice, déjame pensarlo. El setter dice, claro, sin ningún problema. Deal perdido. Tú estás frustrado, él está confundido y lo peor, ninguno de los dos sabe exactamente qué salió mal, porque no había nada con qué medirse. Sin estructura, sin pasos definidos, sin un mapa, eso no es vender, es apostar. Y la mayoría de los dueños de negocio están apostando con sus ingresos cada mes sin darse cuenta. Ahora bien, esto es lo que cambia cuando hay un sistema. El setter sabe exactamente qué decir en los primeros 90 segundos de la llamada. Conoce las 3 o 4 objeciones que van a aparecer, porque las mapearon juntos. Sabe cuándo hacer una pausa, sabe cuándo preguntar, sabe cuándo quedarse en silencio y cuándo cerrar. Cada llamada sigue una estructura y no un guión rígido, una estructura.
un framework que se adapta a la conversación, pero nunca pierde el rumbo. Bueno, ha sido como eso, un push en ventas, en conocimientos y sobre todo en los triggers, ¿no? Eso es exactamente lo que construimos para el equipo de Sofía. Un proceso claro, objeciones anticipadas, una práctica semanal y en 30 días su setter dejó de llamarla en la mitad de cada deal. No porque el setter se convirtiera en un genio de la noche a la mañana, sino porque el sistema eliminó la improvisación. Eso es la parte 1 del proceso. Ahora, déjame preguntarte algo. Cuando tu cliente dice es muy caro, ¿qué hace tu closer? Si la respuesta se parece a un ofrece un descuento o dice que lo entiende o deja que el cliente cuelgue y nunca le hace seguimiento, no tenés un mal closer. Lo que tenés es un closer sin entrenamiento. Esto es lo que la mayoría no entiende sobre las objeciones, porque cuando un cliente dice que es caro, no está diciendo que no, está diciendo que todavía no está convencido, está poniendo a prueba tu closer. Y tu closer está fallando en la prueba. No porque sea malo en ventas, sino porque nadie lo preparó para ese momento exacto. Mira esto, por ejemplo, una sola pregunta. ¿Caro comparado con qué? Ese es el único reencuadre que cambió todo para uno de mis clientes, porque desplazó la conversación del precio al valor, al instante. El cliente pasó de esto me cuesta demasiado a explicar por qué realmente necesitaba el servicio. Pero aquí está la clave, y esto es importante. Esto no se puede enseñar con un PDF, no se le puede enseñar enviándole a tu setter una lista de respuestas. Se enseña a través de roleplays en vivo, usando conversaciones reales de tu negocio específico. Objeciones reales que tu cliente realmente dice, no cosas genéricas. Las tuyas. Cuando tu setter ha practicado cómo manejar es caro 20 veces antes de que ocurra la llamada, no entra en pánico, actúa, se mantiene tranquilo y esa tranquilidad el cliente la siente y genera confianza. Esa es la parte 2, el entrenamiento de las objeciones. Ahora vamos con el cierre. La mayoría de los setters intentan cerrar convenciendo, aplican beneficios, hablan más rápido, añaden urgencia falsa. Esta oferta solo está disponible hoy, por ejemplo. Y el cliente lo nota, siente la presión y se aleja. El sistema funciona pero diferente. Cuando llegamos al cierre, el cliente ya le ha dicho a tu closer 3 cosas. ¿Cuál es su problema? ¿Cuánto le está costando ese problema en dinero, tiempo y estrés? ¿Y qué pasa si no lo soluciona? Tu closer no le dijo nada de eso, solamente hizo las preguntas correctas y el cliente se lo contó a él mismo. Así que cuando llega el momento del cierre, suena algo así. Basándome en todo lo que me has comentado, parece que el problema te está costando cantidad cada mes. Nosotros lo podríamos resolver en 60 días. ¿Tiene sentido para empezar? Y eso es todo, sin trucos, sin manipulación, sin ser agresivo. Solamente dando claridad. El cliente no siente que le vendieron, siente que lo entendieron y dice que sí porque es el siguiente paso lógico, no porque lo presionaron. Cuando tu closer puede hacer eso, eres libre, no necesitas estar más en la llamada porque ya te han reemplazado. Y eso es la parte 3, el cierre. Yo trabajo con clientes 1 a 1 en una consultoría privada. Y para darte un contexto, uno de mis clientes cerró un deal de 4.500 euros en la segunda semana de trabajar juntos. El sistema se pagó solo antes de que llegáramos a la mitad del servicio. A este ritmo solo puedo trabajar con 2 negocios nuevos al mismo tiempo. Y esto no es una frase de marketing, es la realidad de hacer un trabajo práctico y personalizado dentro de tu negocio. Sin embargo, el sistema completo que uso para mis clientes de manera privada, el proceso de cierre, el entrenamiento en las objeciones, la estructura de la llamada, el framework de roleplays, todo está organizado y disponible para que lo implementes dentro de tu equipo. Así que si estás viendo esto y estás pensando, Fran, quiero esto para mi equipo, pero no sé cómo adaptarlo a mi negocio específico, mi oferta específica o mis clientes en específicos, esto es lo que te sugiero. Trabajo 1 a 1 con dueños de negocios durante 60 días. Doy una mentoría privada semanal más sesiones grupales para implementar el sistema en tu equipo real, tus llamadas reales y tus objeciones reales. Acepto un número limitado de clientes por trimestre, no como una táctica de escasez, simplemente porque necesito estar dentro de tu negocio para entender cómo funciona y no puedo hacer eso con 50 personas a la vez. Si eres un dueño de negocio que está cansado de ser el cuello de botella de su propio proceso de ventas y está listo para construir un equipo que cierre sin ti, haz clic en el botón de aquí abajo para reservar la llamada. Mi equipo revisará tu caso personalmente para ver si tiene sentido que trabajemos juntos. Y una cosa, rellena el formulario con detalle. Es la única forma en la que puedo evaluar correctamente si realmente puedo ayudarte. Prefiero decirte que no a hacerte perder tu tiempo. Nos vemos dentro.